¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, hoy tocaremos el tema de MCV, continuando con el MCU, perdón, que sería nada más y nada menos que el movimiento circular uniformemente variado, ¿no? Bueno, uniforme variado. Nos ayudaremos con casi con la misma gráfica del MCU, y nosotros en el MCU decíamos lo siguiente, ¿no? De que el módulo de la velocidad en el punto 1 era igual al módulo de la velocidad en el punto 2, y también le agregábamos también el punto 3. Listo. Sin embargo, uniformemente variados. Si se acuerdan, en el tema de MRV, a comparación del MRU, ¿qué es lo que iba a intervenir aquí? Exacto. La acelera la aceleración. La aceleración tanto en el MCV como en el MRV se va a mantener constante, listo. ¿Y qué era la aceleración? La aceleración simplemente era, acá lo vamos a notar, y eso lo tienen que tener bien en claro. La aceleración vendría a ser un cambio de velocidad. Generalmente va a incrementar la velocidad. Muy bien, entonces ya no podemos decir de que la velocidad en el punto 1, 2 y 3 son iguales, sino que progresivamente va a ir aumentando. Entonces la forma correcta de escribirlo sería de la siguiente manera. El módulo de la velocidad 1 va a ser mayor, disculpen, va a ser menor al módulo de la velocidad 2, ya que habrá aumentado. Y esta a su vez va a ser menor a la velocidad, al módulo de la velocidad en el punto número 3. Y podemos seguir haciendo otra relación. No solamente podemos hacerlo con la velocidad tangencial, también lo podemos hacer con la angular. Claramente va a seguir la misma secuencia, ¿verdad? Progresivamente su velocidad va a ir incrementando. Ahora hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Quién va a hacer que la velocidad tangencial se incremente? ¿Va a ser la aceleración tangencial? ¿Va a ser la aceleración angular? Claro. La velocidad tangencial claramente va a sufrir un cambio de velocidad, pero no por cualquier tipo de aceleración. La que va a incrementar la velocidad tangencial va a ser la misma aceleración tangencial. Ahora, ¿quién va a ser la responsable que la velocidad angular se incremente? Claramente, la aceleración tangencial incrementa a la velocidad lineal, pero no va a incrementar a la velocidad angular. La responsable que va a hacer que la velocidad angular progresivamente vaya subiendo va a ser la aceleración angular. Correcto. ¿Te das cuenta de que las unidades lineales trabajan entre sí y las angulares también trabajan entre sí? ¿Se acuerdan que en el MCU sacamos la fórmula a partir del MRU? Pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que ya no vamos a usar claramente el MRU, sino vamos a usar el MRV. ¿Cuál era la primera fórmula del MRV? A velocidad final era igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Y claramente todo era lineal, ¿verdad? Velocidad final lineal, velocidad inicial lineal, aceleración lineal. Aquí vamos a hacer unos pequeños cambios. Ya no va a ser una velocidad lineal, ni tampoco una aceleración lineal. Ahora, ¿qué vendría a ser? Una velocidad angular final. Velocidad angular inicial. Más, generalmente, casi nunca va a haber desaceleración angular en un movimiento circular uniformemente variado. Aceleración angular por el tiempo. Y de esta forma tendríamos nuestra primera fórmula. Y aquí la vamos a copiar. Velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por el tiempo. ¿Cuál era la segunda fórmula de MRV? A velocidad angular final al cuadrado es igual a velocidad angular inicial al cuadrado más dos veces la aceleración angular. ¿Se acuerdan que en MRV aquí debería ir distancia? Pero en el movimiento circular yo no uso la distancia. ¿Qué es lo que uso? No se describe la longitud del arco, se describe el ángulo descrito. Continuamos, tercera fórmula. Aquí generalmente iba a distancia, pero ya no usamos ese término. Ahora, ¿qué es lo que se usa? Exacto, se usa el ángulo descrito, o sea, tita. Va a ser igual a la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio, la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Y finalmente la última fórmula, que era de la distancia, pero ahora sabemos de que va a trabajar con el ángulo, era igual a la suma de las velocidades entre 2, todo multiplicado por el tiempo. Y esas serían las fórmulas
angulares del movimiento circular uniformemente variado. Y le aplicamos lo mismo que el MRV. La primera fórmula, ¿cuándo la vas a usar? ¿Qué dato estás prescindiendo en la primera fórmula? Si eres observador te habrás dado cuenta que esta fórmula la puedes utilizar sin tener el factor de el ángulo. La segunda fórmula, ¿qué dato no usa? Exacto, el tiempo. La tercera, la velocidad angular final. Y finalmente la última, ¿qué dato no usa? La aceleración angular. Ojo, no vas a trabajar aquí con la aceleración tangencial, solamente con la aceleración angular. Ahora, aquí sucede algo. Vamos a agregar un término más a toda la explicación. Usted se preguntaría, si se hace la pregunta, ¿cómo es de que esta esferita va a mantener su trayectoria circular? ¿Quién es el responsable directo de esto? Seguramente en más de una oportunidad habrán escuchado de la famosa fuerza centrípeta. Realmente, efectivamente, la fuerza centrípeta va a hacer que el cuerpo vaya a tender a ir hacia el centro. Pero hay otro vector que también va hacia el centro. Y este es nada más y nada menos que la aceleración centrípeta. Entonces tendríamos tres tipos de aceleración: la aceleración tangencial, la aceleración angular y la aceleración centrípeta. Son tres aceleraciones diferentes, por lo tanto cada una tiene su situación especial, ¿no? ¿Y hay una fórmula para hallar la aceleración centrípeta? Por supuesto. De hecho tiene dos. La aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad tangencial elevado al cuadrado, todo sobre el radio. O también va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado, todo multiplicado por el radio. Muy bien. Y esa es, bueno, ya puedes usar la fórmula que más te convenga dependiendo de los datos que tengas. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿pero cómo yo puedo hallar la fuerza centrípeta? Muy bien. Y esa es la última fórmula del MCV, que más que todo se va a usar para ejercicios con fuerzas, con descomposición de fuerzas. Pero siempre es bueno tenerlo en cuenta. La fuerza centrípeta va a ser igual, eso ya lo vamos a ver cuando se toque dinámica, va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Pero qué tipo de aceleración? ¿Tangencial, angular o centrípeta? Ya te has dado cuenta que las lineales trabajan juntas, las angulares trabajan juntas, por lo tanto la fuerza centrípeta va a trabajar con la aceleración centrípeta. Entonces, si tú sigues reemplazando su fórmula, te va a quedar lo siguiente: la fuerza centrípeta va a ser igual a la masa de la esferita, la aceleración centrípeta va a ser igual velocidad tangencial al cuadrado, todo sobre el radio, o masa por velocidad angular al cuadrado, todo multiplicado por el radio. Ya como un pequeño complemento para que ustedes puedan identificar rápidamente la aceleración tangencial o aceleración angular, claramente la aceleración tangencial, como va a ser lineal, se va a medir en metros por segundo al cuadrado, y la aceleración angular se va a medir en radianes por segundo al cuadrado, ¿no? Para que lo puedan identificar de una manera mucho más rápida y sencilla. Y ahora sí, pasamos con un ejercicio para que el tema quede más claro. Y el ejercicio dice lo siguiente. A ver, ahora sí. La rapidez angular de una rueda aumenta uniformemente de 20 radianes por segundo a 30 radianes por segundo en 5 segundos. Calcular el ángulo descrito por un punto de la periferia de la rueda en dicho intervalo de tiempo. Bueno, en otras palabras me piden hallar el ángulo descrito. Y lo voy a poner aquí dentro de los datos. Me piden hallar cuánto vale el ángulo tita. ¿Qué otros datos me dan? Aumenta uniformemente. En otras palabras, es un MCV. Y como ya se habrán percatado, la velocidad angular no se va a mantener constante, sino va a sufrir un cambio. Y aquí está el cambio que sufre. Inicialmente tenía una velocidad angular de 20 radianes por segundo. Su velocidad angular final, 30 radianes por segundo. ¿En cuánto tiempo sucedió esto? Efectivamente sucedió en 5 segundos. Muy bien, entonces solamente sería cuestión de reemplazar, ¿verdad? Se dan cuenta de que aquí claramente hubo una aceleración angular para que la velocidad se incrementase en un intervalo de 5 segundos. Me piden hallar justamente el ángulo descrito. Ahora la pregunta es, ¿cuál de todas las fórmulas yo voy a utilizar? A ver, quiero hallar el ángulo θ, tengo la velocidad angular inicial, la final y el tiempo. ¿Con cuál dato yo no estoy contando? Exacto, no estoy contando con la aceleración angular. ¿Y qué fórmula es la que prescinde de este dato? Exacto, la cuarta fórmula, que dice lo siguiente. Entonces,
y justamente te da de frente el ángulo. ¿A qué va a ser igual? A la suma de las velocidades. Ya. Radianes por segundo, está cada uno con su unidad respectiva, así que no hay ningún problema. Por lo tanto sería 20 más 30. Todo sobre 2. ¿En cuánto tiempo? Ya. En 5 segundos. Por lo tanto, ¿cuánto vale el ángulo? Operación algebraica rápidamente, ¿cuánto sería? Sería 125. ¿Y el ángulo en que se medía? En radianes. Listo, eso sería todo el problema. Ahora, gráficamente hablando, sería más o menos de esta forma. Tienes una circunferencia, inicialmente aquí estaba, con su velocidad angular inicial de 20 radianes por segundo. Y después de 5 segundos, supongamos que llegó aquí. Esto claramente en un intervalo de 5 segundos. Y aquí ya llegó con su velocidad angular final de 30 radianes por segundo. Entonces, el ángulo que escribió aquí era tita. Y ya sabemos de que tita vale 125 radianes. Listo. Eso sería todo con respecto al video de hoy. Ya posteriormente iré subiendo más videos con más ejercicios de MCU. Entonces nos vemos en un próximo video. Chao. Y para los que siempre se quedan al final del video, un pequeño bonus. A ver, les he dicho de que la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado, todo sobre el radio, ¿no? Y les puse una fórmula más, pero recuerden lo siguiente. ¿Se acuerdan a qué era igual la velocidad tangencial? Era igual a la velocidad angular por el radio. Ahora lo reemplazamos en esta fórmula, a ver qué nos va a quedar. Entonces la aceleración centrípeta, velocidad tangencial, ¿qué era? Velocidad angular por el radio, pero todo era elevado al cuadrado, todo sobre el radio. Un poquito de álgebra, el exponente afecta a cada uno, entonces sería velocidad angular al cuadrado por radio al cuadrado sobre el radio. Bases iguales, los exponentes se restan, entonces ¿qué es lo que te queda? Velocidad angular al cuadrado, todo multiplicado por el radio. Y efectivamente, esa es la segunda fórmula que sale, y es por eso que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado, todo multiplicado por el radio.